Bienvenidos a Hidrostática 6. Seguimos con problemas de compuertas de diques. De dique porque generalmente todos los ejercicios que hemos hecho de compuertas se refieren a compuertas de diques por lo general, ¿no? Más allá de que es un prototipo de un dique, ver, qué sé yo, un recipiente, un tanque, ¿no?, de agua que tiene una compuerta que evita de que pase el líquido, que pase el agua o cualquier otro fluido. Ya hemos visto el anterior Hidrostática 5 un problema contundente, donde había que proponer, donde había que teníamos que sacar una reacción de vínculo abajo en la tapa, donde la tapa apoyaba el piso, esa fuerza de reacción de vínculo necesaria para que esa compuerta evidentemente no se abra y los líquidos tanto de la glicerina y del agua no se mezclasen. Para plantear, para poder hallar esa fuerza de reacción de vínculo abajo en el suelo, siempre se plantea una situación de equilibrio estático. ¿Por qué equilibrio estático? Porque tiene que estar estático, estamos hablando de hidrostática, no de hidrodinámica ni nada que se esté moviendo, el fluido queda quieto. Y no puedo permitir bajo ningún concepto que los líquidos se mezclen. Para que los líquidos no se mezclen, la compuerta tiene que estar cerrada. Para que esté cerrada tiene que estar en reposo. Si está en reposo es estático. Y si la compuerta está estática, por así decirlo, tenemos que recurrir a la estática de las articulaciones. Cuando digo articulaciones pueden ser puertas, compuertas, palancas, con bisagras, ¿no?, manijas, sólidos que de alguna manera están en equilibrio. Y las ecuaciones de equilibrio que hay que plantear para esta situación estática son siempre las mismas. Primero hay que presentar en el sistema todas las fuerzas que actúan, en este caso, en una compuerta. Porque la idea es analizar todas las fuerzas que se aplican en la compuerta. Todas, pero todas. Una vez que analizamos todas las fuerzas que se aplican en la compuerta, hay que plantear las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son? La suma de todas las fuerzas igual a 0, la suma de todos los momentos de fuerzas igual a 0, pero esos momentos de fuerza se tienen que referir respecto a un punto de apoyo, que en este caso va a ser el eje de rotación de la bisagra. Siempre es así. Para eso hay que tomar un buen sistema de coordenadas, que por lo general, el sistema de coordenadas que nosotros tomamos es un sistema fijo a la compuerta, donde, como en el problema anterior, tomamos el origen en la bisagra y el eje Y solidario a la compuerta y el eje X perpendicular. Pero también teníamos que trabajar con la dimensión Z, porque es un problema de 3 dimensiones. Sabemos muy bien que si el eje Y apunta así y el eje X apunta perpendicular, el eje Z tiene que estar bien orientado. Tiene que estar bien orientado, ¿qué significa? Que como hay que usar producto vectorial, cuando uno saca momentos de fuerza, sabemos muy bien que si hacemos la coordenada X, producto vectorial, la coordenada Y, estamos enroscando. Si giro el eje X, que es este, sobre el eje Y, que es este, al enroscar así, se mete para adentro la rosca o el tornillo. Bueno, esa dirección y ese sentido indica hacia adentro la dirección del eje Z. Eso es darle orientación a mi sistema de 3D. Y cuando uno trabaja con producto vectorial, tiene que elegir un sistema de coordenado que esté bien orientado en X, en Y y en Z. No cualquier orientación va a ser válida. Porque tengo que aplicar producto vectorial. Y no quiero tener problemas con los signos, porque si tenemos problemas con los signos, podríamos caer en una disyuntiva. Entonces, lo aclaro, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y. El producto vectorial del eje X por el eje Y es como girar el eje X este, ¿no?, sobre el eje Y este, ¿no?, así. Este es el eje Y, este es el eje X. Giro X sobre Y, X sobre Y, y es como que estoy dando vuelta de rosca, así. Y esa rosca, ese tornillo, se mete hacia adentro. Bueno,
hacia adentro en esta dirección y sentido sería el eje Z. Bueno, eso es darle orientación. Una vez que uno plantea un buen sistema de coordenadas, se pone a hacer la suma de momentos de fuerza igual a 0, la suma de momentos de fuerza igual a 0 respecto de la bisagra o eje de rotación, y armando el sistema de ecuaciones sale todo. Punto. Eso es en línea general lo que hay que hacer. Hay algunos ejercicios, bueno, que se pueden hacer como hicimos en hidrostática 4 y 3, que son con puertas verticales, que no tienen peso. Esos se pueden hacer sin necesidad de recurrir al producto vectorial escalarmente, dándole el signo correspondiente al momento de fuerza. Hemos visto unas reglas para darle el signo al momento de fuerza escalarmente, pero cuando uno utiliza producto vectorial, olvídense de esa regla. Ya si yo uso la técnica del producto vectorial, no hace falta recordarse si hay que ponerle menos o más al momento de fuerza, no. Con una regla del producto vectorial ya es suficiente, no hace falta aplicar ninguna regla de signos del momento de fuerza. Lo aclaro porque, bueno, es la idea. Vamos a hacer un problema de parcial. Me encantan los problemas de parcial. No quiere decir que si el parcial es más complicado, pero porque no está en la guía. Pero bueno, debería ser acorde a lo que está en la guía. Acá se ve, ¿no? Ahí el problema. Sí. Bárbaro. Dice una compuerta cierra un conducto circular, ¿no? De diámetro 3 metros, que conecta dos grandes reservorios. El primero de agua dulce y el segundo de salmuera. Bueno, se supone que esto debe ser agua dulce y acá salmuera. La compuerta pivotea sobre un eje horizontal, perfectamente lubricado. Ubicado en su parte superior. Bueno, el eje, cuando uno habla de pivot, habla del eje de rotación. En todo caso, este puntito donde está el punto láser sería la bisagra, el eje de rotación de esta compuerta. Se supone que esta compuerta puede abrirse, puede rotar, ¿no? En este sentido o en este. Lo que pasa es que se le pone una trabita ahí abajo que se ve, ¿no? Como para decir, bueno, no te muevas y contener el líquido de un lado y del otro. ¿Me explico? Sí. Hay que entender la física del tema que estamos haciendo. Y se mantiene cerrada por un pestillo en la parte inferior, que es este ganchito que está ahí abajo. Las superficies libres de ambos reservorios, ¿no? Están ubicados a una H1 8 metros y H2 6 metros del eje de la tubería. O sea, este es el eje de la tubería. Este es el eje de la tubería, la línea de puntos que está acá. Bueno, ese es el eje de la tubería. Entonces, acá la pregunta es, calcule la fuerza que soporta el eje de la compuerta, que no es el mismo, que no es lo mismo que el eje de simetría, en todo caso, que es el eje acá, ¿no es cierto?, que está diciendo el problema, que es el eje de la tubería, no, es el eje de la compuerta. El eje de la compuerta es este punto que está acá, que es la bisagra, ¿no? Entonces hay que calcular la fuerza que soporta ese eje, que sería como una reacción de vínculos sobre el eje de rotación, una reacción de vínculos sobre la bisagra. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Estoy hablando de cosas raras. Bien. Bien, acá hay una serie de fórmulas que las vamos a usar. Yo voy a hacer el dibujito y voy a poner todos los datos, como siempre, y después vamos a hacerlo. O intentar hacerlo. Vamos a hacer esto. Voy a dibujar eso. No es tan difícil el dibujo. Hay dibujos que son peores. Sí. Sencillo. Pero más o menos tratar de hacerlo bien cerca de acá, para así yo no tengo el espacio suficiente. Acá. Una cosa que marcar, así que necesito pasar. Ahí está. Bueno. Acá está el pestillo, se traba, acá está la compuerta, acá está la bisagra, el eje de la tubería, bla, bla, bla.
Sí. Acá hay un líquido. Esto es H. H1 y H2. Diámetro. En algún momento por ahí tengo que borrar esta cosa porque me molesta para dibujar la fuerza. Sí. Se supone que ese es el diámetro. Bueno, notas. El diámetro es 3 metros. Bastante grande la tubería. Es enorme. Ajá. Altura 1, 8 metros. Altura 2. Altura 2. 6 metros. Vale. Bueno. Y ahora los datos, las fórmulas que tenía abajo que van a servir, que son este IXX es un momento de inercia de la tapa circular. Sí. Nosotros lo hemos hecho el problema anterior, de la clase pasada, de las compuertas donde estaba la columna de glicerina y de agua, hemos integrado. Y así se debe hacer, porque en el problema pasado no me daban el momento de inercia, lo tenía que hacer toda la cuenta. Ahora, con el momento de inercia, si bien vamos a hacer todo el mismo procedimiento y va a aparecer esa integral doble cuando integre el momento de fuerza y bla, 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 pero esta fórmula evita de que yo haga todo el cálculo de la integral. Sí. Si Estas dos yo, fórmulas. ahí por lo que me dijeron me hacen nada tomar así, ya tipo te dan la fórmula. Te da la fórmula. Igual hay que presentar la integral, porque si no, no sé de qué estoy hablando. Digamos, hay que presentar el momento de fuerza, porque si no, no sé de qué estoy hablando. Sí. Lo que no vamos a hacer es integrar. Eso no. Claro. Porque evita el cálculo engorroso de la integral. Lógicamente que los momentos de inercia, como los momentos de inercia de los sólidos, ¿no? Cambia según la forma geométrica. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo una tapa circular que una tapa cuadrada o rectangular, y no es lo mismo que una tapa triangular, que en la guía aparece un ejercicio con compuerta con tapa, con una compuerta de forma triangular. Dependiendo de la forma geométrica que tenga la compuerta, el momento de inercia o los momentos de inercia que me den van a ser diferentes, no van a ser los mismos. Sí. ¿Me explico? O sea, Sí. Perfecto. es la idea. Pero hay que presentar la integral, como lo hemos hecho, pero no vamos a integrar. Directamente voy ahí a aclarar qué es lo que hay que hacer, porque hay que hablar del momento de inercia y esta fórmula de acá que va a reemplazar ese cálculo de la integral. O sea, estas dos fórmulas me van a ayudar a no integrar, a poder evitar la integral y hacerlo más rápido, supuestamente. Bueno, es eso. Yo esa fórmula la voy a anotar. Momento de inercia. Este es el momento de inercia respecto del eje X y XX, que es pi por r a la cuarta sobre 4. Bueno, eso sale a través de un desarrollo. Hay una fórmula con integrales que en sólidos se utiliza, que sacan los momentos de inercia respecto de los ejes de rotación de los sólidos. Esto no lo vamos a desarrollar acá porque es parte de la mecánica del sólido. Simplemente lo aclaro, que sale a partir de una fórmula que se ve en mecánica. Y esto es el I del centro de presión, o baricentro. Se supone que el baricentro, centro de presión, que en todo caso podríamos ver acá, sería la posición en I, que tendríamos que tener para ver como si toda la fuerza, del líquido estuviese concentrada ahí. La fuerza de todo el líquido que está concentrado en ese centro de presión, que es este ICP, es esta fuerza que está en el denominador. Esta PC sub G por A, bueno, esta es la presión en el centro de gravedad de la tapa circular,
el centro de gravedad de la tapa circular es el centro, es el origen del círculo, por el área del círculo. Esta fuerza que está acá abajo, que es la presión del centro de gravedad de la tapa circular, que es el centro del círculo, por el área de la tapa circular, es la fuerza total que estaría aplicada en ese I de centro de presión. Y el I de centro de presión sería la posición en I de este punto, que indica el puntero láser. ¿Me explico? Sí. Esa es la idea. Bueno, de todas formas, tenemos que tomar un sistema de coordenadas apropiado, bien orientado, porque es obvio que hablé del producto vectorial, ¿no es cierto? Y cuando tengo que sacar los momentos de fuerza, el sistema de coordenada tiene que estar bien orientado. Así que bueno, de todas formas hay que elegir bien ese sistema de coordenadas. ¿Dónde puedo meter el sistema de coordenadas? Bueno, por lo general siempre es bueno poner el sistema de coordenadas acá. Ahora lo dibujamos y después lo borro. Este es el sistema de coordenadas que vamos a elegir. Por lo general, uno puede elegir el sistema de coordenadas donde quiere. La física va a ser igual, pero donde conviene, y podría ser así, ¿no? Este sería, pongámosle el eje Y, Sí. y este es el eje X. Bueno, Sí. o al revés, no importa, pero el tema hay que saber elegir quién es Z ahora. Guarda. Elegimos Y para abajo, X para este costado, vamos a ponerlo. Este sí. Sí. Esto es X. Sí. Ahora lo dibujo en el pizarrón, así que por lo menos me adelanto. Entonces, la famosa regla de la mano derecha, del tirabuzón, del tornillo, bla, 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 ¿qué me está diciendo? Si yo hago X por Y, producto vectorial X por Y, y el que no sabe producto vectorial, claro, hay que saber producto vectorial, pero el producto vectorial se entiende así, es X, vamos a hacer una letra chiquitita ahora, vamos a dejar espacio para esa letra chiquitita, X por Y. Si hago X por Y, eso me da igual a menos Z. En realidad es menos Z versor. Pero bueno, para que lo sepa bien, la regla del producto vectorial me dice eso. Vamos a poner acá un por chiquitito. Esto es el producto vectorial. Este por chiquitito es el producto vectorial entre vectores. O sea, si hago X por Y, me tiene que dar menos Z. X por Y en versores, ¿no? X por Y te da menos Z. Si yo giro, esto significa que si yo giro X sobre Y, o sea, en sentido horario, X sobre Y, el tornillo se está enroscando adentro de la pantalla. Y si se enrosca dentro de la pantalla, el eje Z apunta hacia adentro. Y aclaro una cosa. Acá me equivoqué con el signo y lo corrijo ahora inmediatamente, porque alguno le habrá saltado la ficha, habrá dicho, che, te equivocaste, esto es Z. Obvio que es Z. Z positivo. Me pareció, no entendía porque sí, estaba pensando como eso. Claro, perdón. No, porque uno está acostumbrado a Z positivo para afuera, no. Acá, X por Y, si yo roto el eje X sobre el eje Y. Tendría que eje ser Y. uno negativo para que te dé Z negativo, ¿no? Tendría que hacerlo al revés, Y por X. Claro. Si hago Y por X. Bueno, yo lo que pasa es que elegí mi sistema de coordenadas así. Una vez que elijo X e Y, ya está. Cuando hago X por Y, o sea, roto el eje X sobre el eje Y, estoy enroscando hacia adentro de la pantalla. Y eso me va a dar el eje Z, positivo. Eso hay que entenderlo. Una vez que elijo eso, ya está. El Z es positivo hacia adentro de la pantalla. Y el Z negativo saldría hacia afuera de la pantalla. Eso es importante. Esto es regla de producto vectorial. Y ahora lo voy a escribir
me adelanté porque tenía pantalla de Zoom y estaba explicando el problema, y bueno, qué sé yo, es importante destacar la presencia de estas dos fórmulas, que las voy a anotar, que nos van a ayudar a hacer el problema. Después las densidades, acá aparece, por ejemplo, tenemos las densidades acá, kilogramos sobre metro cúbico, ρ1, ρ2, así que vamos acá abajo, Ah, ¿no? pues eso lo tengo que usar no tengo que usar para las fórmulas esas del ICP. Sí, sí, estas las vamos a usar, estas fórmulas para la fórmula del ICP, y este momento de inercia me van a evitar hacer el cálculo engorroso de la integral, Sí, cuando integre sí. los momentos de fuerza. O cuando integre el momento de fuerza, que hay una sola. O los momentos, sí, porque hay otra fuerza también, perdón. Me va a evitar el cálculo de eso. Bien. En realidad, cuando yo necesite calcular la distribución de presiones, ¿no? O sea, por distribución, cuando digo distribución de presiones es porque la presión va aumentando a medida que voy descendiendo por la tapa cilíndrica, por la tapa circular. A medida que voy descendiendo, la presión aumenta. Entonces, cuando tenga que integrar el momento, que va a ser, en todo caso, bueno, la posición I por la presión diferencial S, bueno, ahora hacemos la cuenta, si es que no me equivoqué en lo que estoy diciendo. Cuando integre el momento de la distribución continua de la presión sobre la tapa, ahí es donde voy a tener que aplicar estas hermosas fórmulas para evitar ese cálculo de integral que es bastante feísimo, bastante feo porque integrar sobre una tapa circular tengo que utilizar coordenadas polares y es un poquito de quilombo. No es difícil, pero de ahí van a salir estas fórmulas también. Entonces, para evitar ese cálculo engorroso de integrar el momento de fuerza sobre una tapa circular donde tengo que utilizar coordenadas polares, antes de pegarme el tiro en la cabeza, utilizo estas fórmulas y me posibilitan hacer el cálculo más fácil. ¿Me explico? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, igualmente, ρ1, ρ2, no me importa, eso después las unidades las pasamos, no me interesa. Sí, sería el del agua y el de la salmuera. Lo que importa son las fórmulas y XX. Sí. O sea, con esa fórmula debería ser rápido el problema. Sí, sí, sí. Sí, o sea, solamente hay que analizar la parte física, pero no. Sí, la parte física, que es lo que importa después. Después ya está, ¿no? Y el centro de presión. Ahí ponen un menos, no importa ese signo, después lo vemos. Lo que importa es el valor absoluto de la fórmula. El menos debe ser por una cuestión de coordenadas, pero no importa el menos, yo lo anoto. Okay. Depende de las coordenadas que uno use, ¿no? O sea, puede ser positivo o negativo. Lo que importa es ese ρ por g por seno de tita y xx sobre la presión sobre el centro de gravedad por el área. Yo nunca las he usado como momento de inercia. Yo siempre todos los problemas que hice de estos, en la vida y en las clases, siempre fue sin momento de inercia. Pero está bien, porque de última uno no tiene que hacer tanta cuenta. Sí. Bien, sí. Se puede concentrar en otra parte. Sí, se hace muy largo. ¿Sí? Bueno, entonces voy a salir de pantalla, voy a borrar el dibujito. ¿Cuántos son los datos? Sí. Sí. Lo justo. Sí, justito. Ahora, bueno, hay que plantear. Sistema de coordenadas, ya lo dije. Este es el problema. Lo que voy a hacer es borrar ya el D, el H2, el R2, porque necesito dibujar fuerzas. Se supone que ya se sabe que. Se sabe que es eso, ¿no?
Me molesta mucho. Sistema de coordenadas. Bueno, a ver. Estática. Estática, equilibrio, suma de momentos de fuerza es igual a 0 y suma de momentos de fuerza igual a 0 respecto de este punto que vamos a llamar A, que es el punto de la bisagra, donde la compuerta puede bandearse o rotar. Sí. Para hacer eso tengo que dibujar las fuerzas que actúan. Entonces vamos a plantear estática. Vale. Todas las fuerzas que actúan sobre la compuerta. Sí. Porque es la estática de la compuerta. Estática de compuerta. Y cuando digo estática de compuerta significa que la compuerta no puede moverse, no puede rotar. Sí. Yo sé que puede rotar para acá o para acá. Acá hay un pestillo que hace una fuerza, ¿no? Sí. Para que no se mueva. Sí. Lo que pide el problema era calcular, lo que no puse era lo que está pidiendo el problema, perdón. Ahí te digo, pide calcular calcule la fuerza que soporta el eje de la compuerta. Sí. Calcule la fuerza que soporta el eje de la compuerta. Ahí está. Lo puse en pantalla para que se vea. Calcule la fuerza sobre el eje. La fuerza sobre A, vamos a poner FA. Es gracioso porque no puse la consigna. Ahí está. FA. La fuerza sobre el vínculo A. Sí. Bueno, planteemos la fuerza. En principio, física, ahora física en la cabeza, física. Física en la cabeza. Acá hay fuerzas aplicadas. ¿Qué fuerzas hay? Bueno. ¿Es el empuje? Claro. Esto es Rho2. Rho2 y H2. H2 sería a esta altura, ¿no? Claro. Lo vuelvo a poner, no importa, después lo borramos. Fuerzas que actúan sobre esa placa circular, sobre esa compuerta circular. ¿Qué fuerzas hay? Bueno, tenemos la fuerza por la presencia de este líquido y por la presencia de este. Sí. Los dos ejercen presión, pero hay una distribución de presión sobre la capa circular, porque la presión aumenta con la profundidad. O sea que punto a punto sobre la capa la presión es diferente, y por lo tanto la fuerza también. Y por lo tanto tengo que integrar, y si tengo que integrar, vamos a integrar los momentos de fuerza, de la fuerza que ejerce la columna de líquido de este lado y la columna de líquido de este otro lado. Sí. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, ahora sí voy a hablar de centro de presión. De baricentro, de centro de presión o baricentro. Yo sé que la presión va variando, va aumentando, ¿no? Aumenta. Bueno, acá va a ser mayor. Se supone que voy a tener una distribución de presiones así. Aumenta. Bueno, lógico. Va aumentando gradualmente a medida que voy descendiendo, ¿no? Sí. Se ve ese perfil que yo estoy dibujando. Sí, Esas son las presiones. Sí. La presión, esta de acá, obviamente responde a la profundidad. Tenemos que tomar el eje Y, ya lo dije antes, el eje Y apunta hacia abajo. Sí. Y lo tomo desde acá, del origen de la bisagra. Sí. Y el eje X es así. Y X por Y es Z. Y el Z apunta hacia adentro. Hacia adentro. O sea que Z es entrante. ¿Está? Sí. Sí. Y si te daría, o sea, si te daba Z negativo, sería saliente, ¿no? Claro.
Pero no voy a tomar sostenente. No, Me no. gustan las coordenadas orientadas de tal forma que sea todo positivo. Sí, Pero bueno, se entiende. sí. Entonces, esta es una distribución de presiones que va aumentando gradualmente sobre la tapa circular, ¿no? A medida que me voy descendiendo por la tubería. Tiene un diámetro de 3 metros, es alto como esta habitación. Es altísimo. La habitación, ¿no? Ahí está el agua y va descendiendo, y acá, a medida que desciende, la presión sobre la tapa circular es cada vez mayor. El líquido es una tubería enorme. Entonces va aumentando con la profundidad. Sabemos que esta presión es una función de la profundidad, es una función de I. Sí. ¿Ah? Es lo mismo que se pasa. Vamos a calcular. Vamos a calcular esa suma de fuerzas igual a 0 y esa suma de momentos de fuerza aplicadas a este eje de la bisagra igual a 0 para plantear la condición estática. Pero primero presentemos todas las fuerzas. Y bueno, la fuerza de este líquido es obviamente un valor que me va a dar integrando, ¿no? Yo sé que esa presión PI, vamos a presentar las fuerzas actuantes, esta fuerza, que es una distribución de presiones, sabemos muy bien que tenemos que integrar esa presión diferencial S. O sea que la fuerza que hace el líquido 1, Sí. que va a tener, ¿qué sentido? X, porque obviamente que la presión por la ley hidrostática de Pascal siempre es perpendicular a las tapas. Siempre lo es. Si la tapa está inclinada dentro o sumergida en una tapa inclinada dentro de un líquido, siempre la presión es perpendicular a la tapa. ¿Por qué? Porque la presión es isótropa. La presión punto a punto es la misma para un lado, para el otro. Si yo agarro un punto, la presión es igual así, 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 así de costado. Puntualmente, porque la presión es una cuestión puntual. La presión es la fuerza por unidad de superficie, pero es algo puntual en el líquido. Si yo tomo un punto del líquido a una cierta profundidad, esa presión es la misma en este sentido, en este sentido, en este sentido, en este sentido. Y si yo tengo una tapa, eso es lo que quiero decir, si tengo una tapa inclinada así, o inclinada así, o inclinada así, siempre la presión es perpendicular a la tapa. ¿Tá? Entonces, la presión es isótropa. Entonces, la fuerza que se aplica acá es la presión perpendicular a la tapa. Y el sentido de la presión va a ser en el sentido positivo del eje X y la fuerza resultante también. Okay. Entonces, vamos a poner igualmente acá la rayita de vector. Fuerza 1 es... Voy a cambiar la tinta. Fuerza 1. Voy a poner más tinta. Es la integral de la presión, que va en el sentido X, por diferencial de superficie. No puedo usar la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área y después la fuerza. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a intentar evitar voy a tratar de evitar todo lo que hicimos la vez pasada. No quiere decir que lo que hicimos la vez pasada está mal, sino tratar de evitar de hacer las integrales usando las fórmulas que están en las notas. Ese es mi objetivo hoy. O sea, tengo que presentar algo. Si no hago, no presento algo. Tengo que presentar mínimamente, eso sí, las ecuaciones de suma de momentos de fuerza igual a 0 y de suma de momentos de fuerza aplicada respecto a igual a 0 lo tengo que presentar. Porque yo después tengo que sacar esta reacción de vínculo, la reacción de vínculo FA, la fuerza aplicada sobre el eje de rotación. Si no presento las ecuaciones, que estoy haciendo nada. Pero ya, bueno. No, si tuviese que integrar la tapa circular, lo tengo que hacer en polares,
Estamos acá Sí. hasta mañana, más o menos. No, no es difícil, no es que esto hasta mañana, pero es engorroso. No, por ahí se complica un poco. Sí. A ver, esto sí lo tengo que presentar. La fuerza que ejerce la columna esta de líquido distribuido uniformemente, distribuido la presión sobre esta tapa circular, no es otra cosa que la integral de la presión que apunta en el sentido del eje X, Sí. diferencial superficie, y si le pongo vector, X versor. X versor es Y versor, ¿no? Perdón, Sí. no sé si... Sí, sí. Y ahí, en todo caso, bueno, si queremos ponemos sí, mucha gente. Bueno, el X versor yo lo pongo acá. El X versor es I y el J y el I versor es J y el Z versor es K versor, ¿está bien? Sí. Porque por ahí hay gente que se aturde con esa pavada. Pues yo le pongo X versor. Y X por Y es Z. X versor por Y versor es Z versor. El versor es un vector de norma 1, de módulo 1. Es la unidad vectorial, se llama unidad vectorial, porque el módulo de un versor vale 1. Por eso poco importa. Entonces la cuestión es que le estoy dando dirección a la fuerza. Una fuerza en el sentido del eje X, porque tiene que apuntar así. Sí. Esta sería la fuerza total que hace 1. Nosotros lo poníamos como fuerza total. Bueno, la presión es una función de la profundidad. Es una función de I. Y la escribíamos densidad por gravedad Por altura. por la altura, ¿no? Sí. Sí. Y la altura, claro, en todo caso, sí, va a ser, se va a descomponer en dos partes, bueno, no importa. Acá sería. Esta altura que fija, la vamos a llamar H1, H2. Vamos por otra letra. L, vamos a llamarlo L. Sí. No importa, no va a ser importante, aparte ese dato no está. H1 vale 8 metros, 6 metros. Sí, no está el dato ese, pero no importa. Va a ser densidad por gravedad por L, más densidad por gravedad por, bueno, I genérico, porque esto sería como una I. Y la I va variando, ¿no? A medida que voy descendiendo, esta I que está acá va variando. ¿Se entiende? Sí. No importa igual quién es L, no importa, no lo vamos a necesitar. Digo que la presión va variando de esta forma, va a ser la presión inicial esta, que es la presión justamente acá, cuando se inicia donde empieza la bisagra, Sí. y después, a partir de ahí, hay que sumarle este término, que es la contribución de la altura esta, ¿no? Que va ploteando toda la tapa. ¿Me explico? Sí, sí. No importa, hay que saber poner eso, pues no vamos a hacer un cálculo. No vamos a hacer un cálculo integral, la idea es evitar la integral. Este diferencial es diferencial I, diferencial Z. Z, ¿por qué? Porque tiene que ver con el ancho de la tapa, bueno, la profundidad, que tendría que ser con el eje Z, que es perpendicular al pizarrón. Porque estoy integrando esta superficie, la estoy integrando, ¿en qué plano? ¿En qué plano estoy integrando la presión? Plano IZ, Sí. no IX, porque X es perpendicular a la tapa. En el plano IZ, en el plano del IZ va a ser I y Z dentro del pizarrón. En el plano IZ integro la superficie de la tapa. Por eso pongo diferencial I, diferencial Z. Pero no vamos a integrar, no te asustes. Te estoy presentando nada más para saber qué. Obviamente que acá va en extremos de integración bastante feos, porque además
cuando yo integre esto tengo que hacerlo en polares, no en cartesiano. No lo voy a hacer, no te asustes, o no se asusten. Pero lo tengo que presentar para saber qué es la fuerza total. Nada más. Entonces la idea es evitar este maldito cálculo. Por eso da el problema a esas notas. Claro. Yo no lo hago más. Sí. No lo hago más. Bueno. No importa, esto queda así, lo dejamos así expresado. Sí. Lo que más se duda es, tipo, qué valor después va a ser L y cuál va a ser I. ¿L va a ser H1? No, L va a ser la distancia de acá, de la superficie hasta acá, hasta donde Es empieza. H1. Claro. ¿O no? No, H1 es todo esto. Ah. H1. ¿Y por qué no puedo poner directamente la densidad por la gravedad por H1 y no poner Eso es lo que quiero poner. Sí, bueno, lo que pasa es que quería hacer aparecer la variable de integración. Ah, ok. Sabía lo que dijiste, perfecto, buenísimo. Estás prestando atención y eso es importante, porque claro, acá, esto de acá, como decís vos, yo puse acá factor común, la densidad por la gravedad por L más I. Y L más I no es otra cosa, bueno, que HU. Bueno, no exactamente H1, porque podría llegar a ser que este I llegue hasta acá. Porque I es genérico, no es que es exactamente que llega hasta la mitad que llega hasta el eje de la tubería, no llega hasta el eje de la tubería, I va variando, podría llegar en algún momento, pero el tema es que I es una variable que va ploteando, vamos a ponerlo de este lado, que va ploteando todo el diámetro de la tapa. Es una posición genérica. Pero bueno, lo puedo poner así. En el caso de que I sea igual al diámetro de la tapa, o sea, en el caso particular que I, genérico, porque puede tomar cualquier valor, es especialmente igual al diámetro de la tapa, o sea, si I es igual al diámetro de la tapa, bueno, eso implica que L más D, o sea, L más I, que es como I vale D, esto es H1, pero es un caso particular. Yo no voy a poner, no puedo poner densidad de gravedad por H1, porque si no, la presión sería una presión constante, y la presión depende de I. A medida que voy descendiendo, la presión va variando. ¿Me explico? Claro. Así que no puedo poner eso, ¿no? No puedo poner eso. Tengo que poner I. Esta I va variando, va ploteando desde acá. Desde donde está la bisagra, todo va bajando, el I va variando hasta llegar acá. Sí. Llegar al tabique, al final del disco, de la compuerta. Entonces lo dejo así expresado, no hay problema, pero no voy a hacer ningún cálculo con este integral. Obviamente que si tengo que estar integrando respecto al prerequisito, hay que hacerlo en polares, me mato. Es difícil, no es complicado, lo hacemos, pero yo lo hacía así en viejas épocas, acá no. La idea es evitar esta porquería, este cálculo. Bien. Ahora, ¿qué otras fuerzas? Bueno, esta fuerza de acá que estoy aplicando es una fuerza total. Y está aplicada en un centro de presión, en un baricentro. Sí. Obviamente, esta fuerza total debe estar aplicado en una posición I del baricentro. La posición I del baricentro tiene que ver con este I que me está dando, que es el I del centro de presión. Sí. Entonces, esta fuerza que está acá, que es la fuerza total, debe estar ubicada, supongamos que el centro de presión en I sería este. Este I es el I del centro de presión. ¿Y cómo sabes cuál es el centro de presión? ¿Eh? ¿Cómo sabes cuál es el centro de presión? ¿Centro de presión? ¿Qué es? Sí. El centro de presión es donde se concentra toda esta fuerza total. Sí, pero ¿cómo sabes cuál es? Lo dibujo genéricamente. Ah, ok. Para idear una cuestión física, después cuando hacemos los cálculos utilizamos la suma de momento de fuerza igual a 0, aplico esta fórmula. Ok. Pero acá es genérico, supongamos que
Ahora, el I del centro de presión es este. Sí. Ese es el I del centro de presión. Sí. Vamos a ir borrando ciertas cosas que no lo necesito por ahora. Esto ya lo había escrito antes, lo borré y lo volví a poner. Así no hacemos chanchadas. Bien, bien. Este es el I del centro de presión, así ya tenemos lugar. Y acá se aplica la fuerza total que hace esta columna de agua acá. Esa fuerza total es esta que calculé acá recién, que no voy a hacer el cálculo matemático, sino la presento solamente. Y ese es el centro de presión de la columna esta. Claro. Claro, pero vamos a tener dos fuerzas, o sea, la del agua y la de la salmuera, ¿no? Claro. Lo que va a cambiar de esta fórmula es la densidad. Claro. Densidad 1. Tranquilo, ahora vas a ver. Bien. Bueno, lo mismo vamos a tener, y que no voy a poner de nuevo la fórmula de la integral. Integrando, podemos sacar la fuerza total que hace esta columna de líquido 2 sobre la compuerta. O sea, existe una fuerza total del líquido 2 sobre la compuerta, que es también la integral, bla, bla, bla. Bueno, igual. Idem. No voy a explicar todo. Porque... No, sí. Bueno, esa fuerza, guarda, esa fuerza apunta en sentido negativo al eje X. Claro, sí, igual y opuesta. Claro, igual, sí, igual no sé, pero opuesta seguro. Sí, ok. Porque acordate que las densidades son diferentes. Claro. Bueno, digamos, supongamos que ahora, vamos a borrar esto, que el I del centro de presión, ahora el I del centro de presión para el líquido del otro lado es diferente, no es el mismo. Porque sí, los pesos, las densidades o pesos específicos son distintos, ¿no? Entonces, supongamos que el I del centro de presión de la otra está acá. Este es el I del centro de presión 1, no, 2, y este es el I del centro de presión 1. ¿Está? Sí. Y la fuerza apunta en este sentido. Sí. Fuerza total 2, ¿no? Claro. Y este es el I del centro de presión de fuerza total, esta de 1, esta de 2. Y esto es la de 1, perdón, la de 1 y la de 2. Ahí está. ¿Se ve? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. ¿Y sería mal si la fuerza total la pongo un poco más arriba? Sí. Yo presenté esto, yo dije que iba a presentarla, no voy a integrar un carajo, simplemente estoy presentando la física de cómo serían esas fuerzas. Obviamente que esta fuerza total es la misma forma, bla, 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 no me interesa. Ahora lo que hay que hacer es presentar la otra fuerza. ¿Qué otra fuerza falta? Bueno, a ver. La salmuera. Okay. Claro. Aquí hay una reacción de vínculo, ¿no es cierto? Que pide la fuerza ahí. Hay una fuerza de vínculo acá y una fuerza de vínculo acá en el tabique, ¿no? En el tabique. Se supone que, bueno, ahora podemos intuir libremente. La libertad es libre. Supongamos que esta fuerza es mayor que esta, porque, qué sé yo, supongo que esta tiene una columna mayor de líquido que esta. Entonces esta fuerza es mayor que esta fuerza. Y estoy intuyendo, puedo equivocarme. Esta fuerza es mayor que esta fuerza. Entonces apunta para allá la resultante. O sea, esta fuerza al ser mayor que esta es como que
al hacer esta menos esta, la fuerza resultante apunta para este lado. Y si apunta para este lado, es como que esto se bandea o rota en el sentido antihorario, ¿no? O tiende a rotar en el sentido antihorario. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, si se tiende a bandear o a rotar en el sentido antihorario, acá tengo que hacer una fuerza en este tabique igual y en sentido contrario, o sea, para este lado. ¿Me explico? Para que quede en equilibrio. Claro, para que haya equilibrio, si no se hable. Entonces acá, esta es la fuerza que del tabique, vamos a ponerle de C, la fuerza en C del tabique, o T también de tabique, Sí. T de tabique. Bueno, pero el vínculo también, nosotros dijimos que el eje soporta una acción de una fuerza, y si esa fuerza es muy grande se puede romper el eje y a la mierda la compuerta. ¿Me explico? Entonces acá, lógicamente, hay una fuerza que no sé si va para allá o para acá, no tengo la más puta idea, pero tampoco la compuerta circular tiene peso, no dice que tiene peso, no tiene peso la compuerta circular. No tiene peso. No tiene peso. De peso despreciable, bueno, mentira Sí. eso. Pero bueno, hay una fuerza que soporta el eje de rotación, que si es muy grande se rompe la compuerta, se rompe el eje y la compuerta ya desaparece. Entonces yo no sé si esa fuerza de vínculo será para allá o para acá, dependiendo de la suma de fuerzas igual a cero. Cuando haga la suma de fuerzas igual a cero en el eje X, al despejar esa fuerza de vínculo me va a dar el signo correspondiente. Me va a decir si apunta para un lado o para el otro, ¿me explico? Ok. Yo entonces la dibujo para cualquier lado, no interesa. Esta es la Pero eso no reacción la de podemos vínculo. hacer sino con producto vectorial. No. Eso es al final de todo, exacto. Después de hacerlo la suma de Porque a momentos de mí fuerza. en la cruzada me dijeron como que no suponga de un lado o del otro, porque como que a veces te puede dar mal. La relación de vínculo siempre tenés que suponerla. No, pero sale de esa ecuación de cuando sumás las fuerzas igual a cero, y de ahí sale el signo, no te preocupes el sentido. Ok. Uno puede suponer que esta reacción va para este lado o para el otro lado. La realidad es una sola. Cuando yo planteé las ecuaciones, primero resuelvo la de momentos igual a cero, saco esta fuerza Ft que me piden acá, y una vez que saco esta Ft sobre el tabique, agarro la ecuación del momento la ecuación de suma de fuerzas igual a cero y despejo esta RDA, que es la reacción de vínculo. Si la reacción de vínculo, al despejar, me queda un valor positivo, es porque apunta en el sentido de este X positivo. Entonces la intuición no falló. Ok. Si despejo me da negativo, la reacción de vínculo va para el otro lado, la intuición falló. No importa, ya está. ¿Me explico lo que digo? Sí. No, sí. Sí, yo te la carrera lo hice así, siempre cuando calculaba momento lo hacía así, pero, o sea, me dijeron como que no lo haga así, que lo haga con producto vectorial, que estaba mal. Yo, tipo, todas las otras materias lo hice siempre así. Sí. Lo voy a usar el producto vectorial ahora. Lo vamos a usar si querés, para calcular los momentos. Pero acá el producto vectorial es muy sencillo, tan sencillo que lo puedes hacer más rápido. ¿Por qué es sencillo? Porque estas fuerzas están todas sobre el eje X, o sea, son todas colineales, digamos, ¿no? Son todas paralelas al eje X. No es que es una fuerza oblicua que tiene componente X, componente Y, como en el problema de la vez pasada. Sí. Pero puedo usar momento de fuerza, pero vas a ver que usar momento de fuerza es fácil, digamos, porque estas fuerzas son todas colineales. Claro. Sí, te va a quedar, sí, algunos te van a quedar todos ceros. Claro. Entonces, Sí, fuerzas colineales. Evidentemente la compuerta debería tener un peso, ¿no? Pues si esto tiene peso, obviamente que hay una F de T horizontal, F de T vertical. sí. Y esa F de T vertical tiene que ser igual, bueno, acá está el peso de la tapa, me dio como que si esto tiene peso, ¿no? El peso, acá hay una reacción de vínculo para arriba, acá está el peso en el centro de la tapa para abajo, después
hay una reacción de vínculo para arriba y también una reacción de vínculo para el costado. Si la tapa tiene peso, pero si la tapa no tiene peso, Sí. no veo la diferencia. Ahí no dice que tiene peso, así que... No, eso. Bien. Ahora es cierto que hay una... Claro, no tener peso ya es como que no tengo que considerar nada. Lo tengo que considerar simple. Pero si tiene peso la tapa ya es distinto. Es más diferente porque tengo el peso de la tapa en el centro de la edad, apunta para abajo. La reacción de vínculo en el tabique que apunta para arriba. Sí. Después, acá hay una reacción de vínculo así. Bueno, esta es la fuerza que se hace sobre la tapa para que no gire. Y después acá también una reacción de vínculo así para arriba y así para el costado, o sea, se descompondría, digamos, tendría un ángulo y ya se complica. Sí. Creo que sea así, mirá, si la tapa no tiene peso, entonces no hay peso acá en el centro de gravedad. Por ende, no hay fuerza que tenga que hacer el tabique hacia arriba, porque no tiene peso. No. Y acá tampoco el eje de rotación soporta ningún peso, así que no hay una fuerza así vertical sobre el eje de rotación. Entonces, si no hay una fuerza vertical sobre el eje de rotación, no hay una reacción de vínculo vertical. Entonces, la única es horizontal. ¿Me explico lo que digo? Okay. Sí, si entiendo. Tiene peso, ya es complicado. No, sí, como que el resultante va a tener que andar para allá, porque también todo tira para un lado y... Ya te lo dijeron para otro problema, de no tomar en un sentido, porque por ahí te dijeron tomar la oblicua, ¿no? ¿Alguna cosa así? No, pero no sé, como no que importa. no les gusta, como que no les gusta, no sé. O sea que de alguna manera esta reacción de vínculo, no te dijeron algo con respecto al ángulo o no. No, como que no tengan en cuenta eso de suponer sentido. Un lado. Claro, porque yo, por ejemplo, cuando cursé estabilidad, siempre hacíamos eso. Era suponer por un lado, y si te daba negativo, le cambiabas la dirección y listo. Está bien. No es que te dijeron poner esta reacción de vínculo. No. Y acá no hace falta porque la tapa no tiene peso. Si llegase a tener peso, se complica un poquito más. Okay. No tanto, pero hay que tener en cuenta las reacciones de vínculo vertical. Cosa que, bueno, ya ahí sí hay que suma de fuerzas en X, en Y, suma de momentos de fuerzas, bueno, solamente en Z van a ser. Sí. Pero hay que usar más vectores. ¿Me explico? O sea, sí, perfecto. pero no importa, o para un lado o para el otro. La tapa no tiene peso, no hay reacciones de vínculo vertical, así que no tengo que usarlas. Si no, el problema terminó más. La cuestión es, bien, vamos a presentar entonces la suma, ya presentamos todas las fuerzas, suma de fuerzas igual a C. Sí. Esto va a ser igual a toda la suma de fuerzas vectorialmente hablando. O sea, fuerza total 1, más fuerza total 2, más fuerza F de T, que es la fuerza sobre el tabique, más la reacción de vínculo. Igual 0. Lo que viste en estabilidad está perfecto, todo lo que viste está perfecto. Con 4 fuerzas, bueno, y 1 a 4. Y nada más. Si no me olvidé, acá no hay que olvidarse ninguna fuerza. 1, 2, 3, 4. Y después vienen los momentos de fuerza.
¿Qué es el momento de la fuerza de la columna de la columna 1? Tiene que ver con esa F total. Bueno, ¿cómo se escribe? Bueno, se puede escribir así. Y el momento Sí, que hace la columna 1, sí, vamos a ponerle M1, es también, el momento es un vector, es un torque, momento de sí. fuerza. Voy a presentar la integral, pero no voy a integrar un carajo, simplemente voy a presentar la integral. Y la voy a presentar como producto vectorial. Bien, producto vectorial. Respecto a este sistema de coordenadas, porque el momento es respecto del eje de rotación A. Sí. El eje Y es así, el eje X es así, el eje Z es entrante. ¿Está? Sí. Entonces esto va a ser la posición Y, o sea, vamos a poner R, porque usamos vectores. R de 1, producto vectorial, el diferencial de fuerza de 1. Sí. Lo escribimos así. Vamos de a poco. Esto es la integral de la integral. ¿Por qué la integral de la integral? Porque cuando integre el diferencial de superficie depende de la presión diferencial superficie, ¿no? R1 por la presión P, que ya sabemos que es una función de I, no voy a escribir eso, ni en pedo. Diferencial S, X versor. Sí. X versor es Y versor, no importa. Sí. Y el diferencial S, ya sabemos el chiste, diferencial Y, diferencial Z, no me importa un carajo porque no voy a integrar, pero lo pongo igual. Bueno, y si no lo pongo ya está porque ya lo puse acá arriba. Listo. Tengo que hacer este producto vectorial. Se supone que el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? Este X versor lo pongo acá al costado, y este PI diferencial S a la derecha. Sí. Muy interesante. Porque P diferencial S es un escalar, es un número real. Es un diferencial, perdón, que no es un número real. P diferencial S. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es este producto vectorial. ¡Qué fácil! Ni hace falta aplicar la regla de Laplace. Bueno, ¿quién es R1? Perdón. R1 es respecto de A, la posición genérica de cualquier punto de la capa circular. Con respecto a la columna esta, ¿no? Lógicamente. Sí. Entonces este R1 es para nosotros el 0 de X, porque estoy solidario al eje Y, 0 de X y 0. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Por eso decía hace un minuto que no hace falta aplicar la regla de Laplace, de tan pelotudo que es ese problema, porque va a quedar así. O sea, R1 es 0 y 0 por X versor, pero X versor es el vector 1, 0, 0. Sí, quiero aplicar la regla de Laplace, aplico. Pero bueno, yo no la aplico, pero la aplico, bueno, por no ser mezquino, X versor, Y versor, Z versor, 0, 0, 1, 0, 0. Esto ya sale al toque, ¿eh? Sale al toque. Acá. Pivoteo acá y ya está. Ah, no, eso me da 0. Esto me da 0. Esto también, a ver, me da 0. Y este es el que no me da 0. A ver. Me tiene que quedar en... Pivoteando, ¿no? Te queda, el último no te queda.
Y ahí, menos I. Y el último, perdón. El último. Porque cuando tacho así, me queda 0 por 0 menos 1 por I, me queda menos I. Menos I, Z versor. ¿Me explico? Sí, sí. Está. Se dice el cálculo. ¿Lo puedo borrar? Sí, borralo, sí. Sí, borralo. Voy a poner esto. Es menos I, Z versor, ya está. O sea, menos I, Z versor, y ya me quedé contento. Pero, Z perdón, versor. medio como que me perdí. O sea, nosotros tenemos que hacer sumatoria de momentos. Y la sumatoria de momentos es la suma de Riemann que te queda una integral al final. No, con respecto a esto, digo, sí, al final sí hay que hacer suma de momentos de fuerza igual a 0. Y ahí ¿Y para qué sería la despejar. integral? Y como, o sea, ¿con qué fin esta es la integral? Momento, no te apures. La idea es usar esas fórmulas que están ahí solamente, mostrarte la física, para saber cómo aplicar esa fórmula. Después en los problemas no hace falta hacer tanto esquema, Claro, digamos. porque yo, o sea, tipo, pensándolo, o sea, pensaba calcular la fuerza y ya mandar todo a la fórmula. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Eso es Ah, lo que ok, voy a hacer. ok. No te preocupes. Mi idea es orientarte para saber cómo aplicarla, nada más. Después la aplicás ya mecánicamente. Pero... Ok, sí, sí, porque medio como que me pierdo, o sea, medio que me pierdo más que orientarme con las integrales. Y no, pero la idea O es sea, sí, o sea, saber. entiendo lo que haces, pero no entiendo mucho con qué tipo, con qué objetivo final. Ah, bueno, ahí, déjame. Tené paciencia. Ahí vas a entenderlo cuando yo te lo diga. Y viene ahora, justamente viene ahora eso. Bien, viene ahora eso. Este momento de fuerza tiene que ver con el baricentro, el centro de presión, que definimos en hidrostática 3 o hidrostática 3 al final de la clase. Sí. Nosotros definimos que esto que está acá es la fuerza total que integramos acá, que no vamos a integrar. En realidad, sí. Vamos a tratar de trabajar en módulo ahora, ¿no? Vamos a sacar el módulo de este momento. Sí. O sea, vos te presentábamos que esa basura, no importa. Ahora hacemos el módulo de esto. Bueno, el módulo de este cálculo, Sí. Si hacemos el módulo de este vector, bueno, nos va a quedar una expresión, no importa, un valor, que no pienso integrar, ya lo dije. Esto no es otra cosa que la fuerza total aplicada sobre 1, o sea esta, en módulo también, por el I del centro de presión, Sí. pero del centro de presión 1, que es el que definimos acá. Sí. Entonces, calcular esta basura que está acá arriba, cosa que no lo voy a hacer y jamás lo voy a hacer en la vida si me dan este dato, Sí. esta porquería que calculé en módulo no es otra cosa que la fuerza total aplicada en módulo por el I del centro de presión. Sí. Esta fuerza total, voy a decir, ¿cuánto vale esto? ¿Lo tengo que integrar? No, señor. No, señor. Esto va a ser la presión del centro de gravedad Sí. bueno, el centro de presión del centro de Sí. gravedad, presión del centro de presión, por el área de la tapa. Claro. Esa sería la fuerza, o sea, lo que iría abajo de la fórmula, ¿no? Acá. Claro. Y este valor, claro, es este valor que está acá. Esto es este. Sí. Y esto de acá no es otra cosa que esto. Esta porquería de acá.
¿Y ese ángulo cuál sería? Ah, bien. Acá lo da el ángulo, ¿no? El problema da la fórmula del ángulo. Claro, te da el seno Ah, de tita, pero no sé cuál sería 90. claro, Pero 90 medio de dónde, o sea, de la compuerta, en la compuerta, o así. así. Claro, ese es No, siempre el no está ángulo que va inclinado. ahí. Claro, si está inclinado, sería, bueno, menos o más, depende de cómo se inclinado. Bien, y así te alusión al problema de la vez pasada, porque la tabla del problema de la vez Claro, pasada está inclinada, un ángulo de 60 grados, es la que recuerdo. claro, por eso. Pero si está así, el ángulo es 90. Claro, perfecto. Este tita, bueno, ahí el tipo te tiene la fórmula, avivate vos, que el tita vale 90. ¿Entendés? O sea, Claro, por eso. Claro, si una vez que tenés que explicar qué datos ponerle. claro. Esto ρ por G por IXXS, Sí, que es el momento de inercia respecto del eje X. sí, Respecto del eje X, si vos agarrás el centro, esto es el círculo, ¿no? Agarrás el centro de sí, gravedad, que es el centro del círculo, ese se llama centro de gravedad. Bueno, sí, sí, sí. respecto de ese centro, hay un momento de inercia que se calcula con Sí. una forma. Que si el disco rota, tiene que ver con la rotación del disco respecto a ese eje de rotación. Mm. Bueno, si IXX tiene que ver con esta fórmula. Sí, sí, sí. El signo, olvidate, depende del sistema de coordenadas. Sí. Yo lo tomo por abajo, ya está, positivo. Pero entonces, Bueno, o sea, una vez que sacas, o sea, reemplazar los datos en las dos fórmulas, con la salmuera y con el agua. Y una vez que tenés eso, ¿cómo se dice después? bien. Vamos a poner acá quietito. Bueno, sí, ahora viene lo más lindo y se termina. Obviamente, esta presión del centro de gravedad o presión baricéntrica, bueno, no importa, Sí. que tiene que ver con la fuerza total, ¿no? Por la superficie, que es el área, multiplicada por el I del centro de presión, bla, 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 no la vas a calcular, o sea, eso ya te lo... Ahora te lo te van va, haciendo en ese sentido. claro, te lo da como no va a ser necesario. Lo que sí, esta porquería que no conoces es igual a esto que sí conoces. Y una consulta con respecto a eso, contra IDX. Es pi por radio a la cuarta. ¿Quién sería ese radio? El radio es el radio del disco, que es el diámetro sobre 2. Y sí, a mí no me da ese dato. Ah, sí, Sí, te da el diámetro, es verdad. Ah, sí, sí, sí. el radio es la Claro, mitad. claro, sí, sí, 1,5 está bien. No, sí, sí, pero no sé que me daban ese dato. Lo que pasa es Ah, que ok. uno se marea, tenés razón, o sea, llega un momento que no sabes ni lo que estás haciendo. Sí, Pero sí, sí, no, sí. Que sea, sería 1,5 metros, claro. sí, Todo en MKS, ¿no? sí. Bien. Lo mismo hay que hacer con el momento de la fuerza 2. Claro, sí, y él sale. Ahí sale todo. Lo que va a cambiar es la densidad. Acá va a ser densidad 1, Ah, sí, ¿no? en vez de tener la del agua, tenés la de la salmuera. Y ahora, Sí, eso. el momento de fuerza igual a 0, alegremente, porque ya no tenemos que integrar, y despejamos la fuerza sobre el tabique acá abajo. Claro, Después, la suma de fuerzas igual a 0 y despejamos la fuerza de vínculo esta que nos pide el problema y ya está. sí. Ok. Yo te tuve que presentar así las cosas, si no, no vas a saber cómo aplicar el problema. Ahora de última, ya sabes de dónde vienen las cosas. Ahora cuando planteé la suma de momento de fuerza igual a 0, ya sabes, cuando yo ponga momento de fuerza de 1 respecto de A, ya sabes que tengo que poner esto. Y Claro. cuando tengas que poner en la suma de momento de fuerza igual a 0, que lo voy a hacer, M2A, vas a tener que poner esto. Rho 2G. Sí, sí, sí. Con el signo correspondiente, ojo, ¿eh? Claro. Porque el momento de fuerza tiene un signo, que lo da el producto vectorial, pero lo podemos ver con la regla de la mano derecha o con la regla que vimos. Sí. Ojo con el signo. Ahora lo ponemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Saquen foto del pizarrón y ahora yo borro esta porquería
que hice, porque es una porquería, porque yo no voy a integrar esta. Si yo tuviese que integrar esta puta mierda con el Polares, se puede hacerlo hecho. Sí. Es que era el momento de inercia a pi por re de la cuarta. Sí, pero es largo. Pero así es más fácil, si me dan de todo. Sí. Así que voy a borrar esto. Esto lo borro. Ya está. Ya lo presenté y no lo voy a presentar nunca más de acá en más a todos los problemas que hagamos. Sí, muchas veces uno lo presenta para orientarse, porque si no. Sí. Pero no hace falta tampoco. Si uno ya sabe de qué se trata el chiste. Ahora hacemos la suma de momentos de fuerza igual a 0. Bueno, acá es de 1 a 5 porque está. Bueno, la reacción de vínculo, evidentemente, no hace momentos de la fuerza, todo bla, 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 respecto de A igual a 0. Bueno, igual a 0 una vez que sume todo. Entonces, tenemos la fuerza que se hace sobre el tabique. Yo dije, bueno, la apunto para este lado, hace un momento, ¿no? Es como que tiende a rotar la tapa en sentido horario. Si tiende a rotar la tapa en sentido horario. Pero guarda, basémonos en la regla del producto vectorial acá. Hagamos el producto vectorial. R por F de T. R es esto. Sí. Si vos haces R vector por F vector, mirando así en este sentido, ¿no? Sí. Es como la regla de la mano derecha del tornillo hace que OR por F de T apunta un momento de fuerza hacia adentro. O sea, en el sentido positivo del eje Z. Sí. Es positivo el momento, eso es lo que quiero decir. Entonces, es positivo el momento. O sea, esto va a ser F por el diámetro positivo. Sí. F de T. Bueno, y ahora todos los otros momentos. Guarda, tengo el momento de, vamos a poner así, más momento de 1 de A, más momento de 1 de B, pero vamos a directamente, sí, vamos a poner así. Pero lo estoy poniendo así por, digamos, esto tiene Z versor, ¿no? Le pongo Z versor a esto porque estoy sumando vectores. Sí. Todo de A. Bueno, y el momento de la reacción del vínculo en A vale 0 porque estoy aplicado. Ahora, vamos a poner el signo bien a estas cosas. Sí. Esto va a ser F de T por D. Sí. Por Z, versor, lo de todo está en Z versor. Sí. Pero acá el signo de esto, el momento de la fuerza F1. Acá está F1. Apunta así. Si hago R vector por F1, vectorialmente, por la regla del tornillo de la mano derecha, va a salir para afuera. Sí. ¿No? Entonces va a tener menos esto. Sí. 1 por G por I de X. ¿Me explico? Este menos lo hago yo con la regla de la mano derecha o producto vectorial. Sí. Ojo con eso, ¿no? Y después el otro momento. El otro momento tiene que ver con la fuerza total 2, o sea, esta. Sí. Aplicadamente siempre presión 2. Entonces va a ser por la regla de la mano derecha, roto. Hago R por F de T2, apunta en sentido positivo, al eje Z. Sí. Más Rho, 2G y XX. Pero igual no entiendo, ¿por qué hay que poner esos? Yo pensé que eran los momentos nada más de las fuerzas. De las fuerzas. Exacto. Pero el XX no sería una fuerza. Momento de fuerza. Pues yo pensé que la fuerza era tipo lo que dice fuerza total. Sí, lo que pasa es que la fuerza total aparece multiplicada. Claro, eso. No hace falta.
Yo estoy haciendo suma de momento de fuerza. Esto es el equivalente a esto, y esto lo tengo de datos. Acá tengo que integrar, es un quilombo, no sé qué sé yo. Pero no tengo que hacer la densidad por la gravedad por lo del área. La densidad no, porque eso ya está incorporado ya en esta fórmula. Ya está metido, digamos. Claro, pero no sería como el denominador Me de la fórmula. falta algo, ¿no? No. Esto es el denominador, no. Esta fuerza, el módulo de esta fuerza total sobre 1 es la presión de la tapa por el área. Es el equivalente, digamos. Ok. El área de la tapa, ¿no? Pi por radio cuadrado. Pero... Sí. Evidentemente no tengo yo la presión sobre el centro de gravedad. ¿Qué sé yo? Habría que calcular. No, porque yo lo que había planteado era hacer eso, o sea, hacer la densidad, que sería 920 por 9,8 por 8 metros de altura. Y ahí se sacaba la fuerza. Sí. A ver, sí. Pero tengo que calcular para sacar este valor con esta fórmula, debería sacar día del centro de presión. Y si no, lo quiero pasando esto, multiplicando, dividiendo, pero si no, para calcular esta fuerza total, tengo que integrar como dije antes, cosa que no lo pienso hacer. Claro. Y entonces aplicando la fórmula ICP. Ok. O esto. O sea, claro, sí. Sí, pero eso no es como que eso no se me hubiera ocurrido. Por eso te lo presenté. Sí. Para que sepa de dónde viene y cómo se aplica. Ahora, además, vas a hacer esto cuando sume los momentos. Claro. O sea, no vas a necesitar hacer el cálculo de la integral como lo hicimos la vez pasada y como te lo presenté ahora. Ahora lo presenté y lo calculé, lo presenté para saber de dónde mierda vienen las cosas, nada más. Ok. Pero bueno, siempre hay que presentar las integrales, presentarlas, o sea, no calcularlas, presentarlas para saber dónde tengo que reemplazar las cosas. Claro, si pasa que ponen los ejercicios de parcial, como que si te vas a hacer todo eso, no llegas más. O sea, no, esto es una hora y media con eso. Claro. Sí, no te preocupes, la prueba de parcial tampoco va a ser tan terrible. Tenés 2 horas de examen, imagínate vos. No te van a dar el problema del otro día. Eso solo le entrego. El problema del otro día, de largo, no te daba ni XX, ni no te daba un carajo. Tenés que hacerlo, matate. No creo que sea así, tampoco. El examen, ¿no? En la UBA, en exactas, no les importa un carajo, matate. Hace todas las putas cuentas, no te damos ningún dato, y tengo que hacerlo todo. Claro, sí, no, pasa que exactas es más, o sea, viste, ingeniería como que busca más tipo el resultado. Claro, yo tengo alumnos de ingeniería y conozco amigos ingenieros, y qué sé yo. Está bien que lo vean así, porque nosotros somos unos locos en exactas, o sea, hacemos todo el cálculo, pero a la hora de hacer un problema de tubería, un problema de dique, imagínate, si tuviésemos que hacer todo el cálculo, ellos mismos me dicen, directamente, no podemos hacer ninguna tubería, no podemos levantar ningún edificio, no podemos hacer un carajo, si hacemos todo lo que hacen ustedes los físicos. Pero está bien que sea así, si no, no habría edificio, no habría puente, está perfecto cómo se manejan los ingenieros. Lo que importa es lo que te da el resultado y no importa dónde viene. Está bien que lo vean así los ingenieros. Yo tengo un montón de alumnos de ingeniería. Está perfecto, yo les digo, está bien que lo vean así porque yo puedo presentar en algún momento el cálculo. Si no tengo estos datos de IXX, tengo que hacer la integral, lo lamento. Pero este problema, sobre todo, que es una tubería circular, ni por puta, tengo que hacer la integral en polares y me mato. Al final, ¿para qué? Porque me queda esta porquería, pi por radio de la cuarta sobre 4, porque en algún momento de ese cálculo engorroso me va a salir ese. Sí. Pero no, yo simplemente lo presento para saber y que venga a colación lo que vimos la vez pasada y que sepas de dónde viene y cómo aplicarlo. Después ya está, aplicás esta boludez. Sí. No me falta ningún momento, no. No. Entonces, de acá despejamos f de t. Obviamente el z versor sacalo porque ya le puse el signo, así que estoy trabajando ya en una ecuación de una sola componente. Llega la mierda z versor. Y una vez que calculamos f de t, hacemos la suma de fuerzas igual a 0 y despejamos nuestro R.
Perfecto. Este problema me gustó porque podés relacionar estos datos Sí. con lo que veníamos haciendo. Mm. Y ahora Sí. calculo esto. Bueno, bien. Bueno, esta fuerza que está acá, porque me piden la fuerza acá, no sé si pedían la fuerza en el tabique, para mí debería. No, dice calcule la fuerza que soporta el eje de la compuerta. Claro, el eje de compuerta, RDA. Bueno. Sí. Bueno, yo necesito para despejar de acá Sí. la reacción de vínculo, necesito esta fuerza total, ¿no? Sí. Total 1 y total 2. Mm. Que no es otra cosa que la presión del centro de gravedad por el área. Sí. Bien. Esa es la fórmula que está ahí, digamos. Yo respeto lo que dice la fórmula. Sí, sí, La sí. presión del centro de gravedad del disco debe ser. Debe ser en el disco. O sea, para calcular esto, el módulo de esta porquería, la fuerza total 1, es la presión del centro de gravedad de la tapa por el área. La presión del centro de gravedad sería en todo caso la presión acá, en el centro de gravedad de la tapa circular. Esta es la tapa circular, este es el centro de gravedad, que es el centro del disco. Se supone que esto está a una determinada profundidad. Este es el eje de la tubería. Entonces acá hay una altura H1, que sería esta de acá, que es la que da el problema. Entonces hago Sí, la H1 densidad. te da el valor, sí. Claro, hago densidad 1, densidad 1 por G por H1, sí. y me da la presión del La centro. presión. Perfecto, sí. Bueno, eso lo conozco, entonces ya está, ya conozco la foto total. Perfecto. Lo mismo con el otro, obviamente. Sí. Yo respeto la fórmula, porque si acá dice Sí. P, C sub G, es la presión en el centro de gravedad, otra cosa no puede ser. Claro. Pero Sí. presión, esto es presión 1 y esto es presión 2, ¿no? Sí. Es la misma. Excelente. Perfecto. Bueno, reemplazo acá, todo va a Sí, estar ya en el despejo. eje X. Claro. Sí. Entonces, bueno, ya está. Reemplazo. Acá. Según el sentido de las fuerzas, esta fuerza total 1 apunta en el sentido positivo del eje X. Claro. Entonces, va a ser Rho1 por G, H1 por A positivo, X versor. Sí. Esta apunta en sentido opuesto, o sea, sería menos Rho2 por G por H2. Sí. H1 vale 8 metros. Ah, sí, H2 tiene que valer menos. Más F de T, que lo calculé, porque lo despejé de acá arriba, se supone que ya es dato. F de T, bueno, no sé, debe tener un signo positivo o negativo, no importa, eso se ve. X. Supongamos que es positivo, pero si es negativo, bueno, lo vemos. Más o menos, qué sé yo. Depende del signo de acá. Y más de la resistencia, más la reacción de vínculo, que también tiene que ser en eje X, vamos a ver el signo de esto. Sí. Bueno, saquémosle las X a la mierda, los X versores, ya estamos todo eso. Y acá despejo de esta ecuación hermosa, despejo RDA. O sea, RDA es Rho2 por G por H2 por el área, menos Rho1 por G por H1 por el área. Bueno, más, menos, más, depende de cómo sea. Y ahí quedó. Perfecto. Reacción de vínculo. Genial. Por eso te decía yo, bueno, sí,
hay que analogar Sí, con lo que hicimos antes, ver cómo mierda meter esos datos. sí, sí, sí. Sale de acá. Sí, no, si no te dan. El problema empieza acá. Si vos Sí, más o menos claro lo tenés, sí, ¡pling! Sacás esto, ¡pling! Segundo paso, ya sí, está, 2 pasos. Pero yo tenía que sí, explicar de dónde mierda viene todo. perfecto. Son 2 pasos, ¿no? Ahora si la tapa circular tiene un peso, me pego un tiro, como decir la mala educación. Pero, no, porque, bueno, si tiene peso, ya dije que hay una reacción de vínculo para arriba, es un quilombo, que en realidad tienen peso todas. Pero una compuerta, cuando uno dice en ingeniería una compuerta de peso, y en física también, una compuerta de peso despreciable, es de peso despreciable respecto a las fuerzas que hace la presión del agua, qué sé yo, por ahí. Es una tapa, digamos, Sí, sí, sí. livianita, por decir así. De un material liviano, aluminio, pero que es una tapa grande de 3 metros de diámetro, pero no es una tapa de Sí, mucho peso. Es de mucho peso comparado con las fuerzas de reacción de vínculo, las fuerzas que hace la presión y todo eso, eso es lo que estoy sí, sí, diciendo. sí. Pero en realidad en la vida real, algún peso tiene. Pero bueno, acá no desprecian el peso porque si no es un quilombo de todo. Sí, sí, sí. Creo que, pero claro, no sé si me olvidé algo. Y Sí, este quedó claro, sí. C90 es 90. Sí, Bueno, la tapa inclinada que vimos el otro día era 60, pero si esa sí, tapa que estaba inclinada el otro día con otro programa de 60 pasa a claro. 90, el seno de 90 es 1. Claro, sí, te voy dando uno. Bueno, ya está. Mm. Espero que les haya agradado a todos. Pero bueno, no sé, yo siempre antes de cortar me miro a ver si hay una pelotudez que habré hecho, pero no creo que sea más complicado que esto el problema. No, Acá, claro, si las densidades son distintas, porque si las densidades llegan a ser diferentes, sí, bueno, ahí ya sí, se complica la cosa. Y por radio cuánto. sí, En el caso que, claro, las densidades son diferentes y son iguales, quedaría efectivo a cero. así Pero, son diferentes porque son diferentes líquidos. claro, es raro que no dependa de la profundidad, ¿verdad? Esta ecuación. Sí, esto es densidad 1 G por H. Sí, Claro, por el centro de presión 1, centro de presión 2 son diferentes, claro, los valores. sí, Exacto, que son distintos. Porque son distintos los I de centro de presión, claro. A ver. Momento, fuerza. Bien, bien, bien. Esto de acá, estoy revisando. Y esto es esto. sí. Sí, señor. Esto de acá es eso. Sí, claro. Bueno, acá es distinto la presión. Digo, acá en los momentos de fuerza. Ajá. Claro, las densidades son diferentes, claro. Sí, Claro, los momentos de fuerza estos dependen de los momentos de inercia y la densidad. Bueno, el momento de inercia es el mismo. sí, Ahora, si las densidades de este líquido y este líquido son iguales, porque no podría supone ser nula, que ¿no? me queda
esta fuerza multiplicada por la distancia, por el diámetro. Queda que esa fuerza vale 0. Acá hay más profundidad que acá. Entonces, ajá. ¿Qué es 0? A ver. ¿Estoy olvidando alguna fuerza? No. No. Es raro que me dé la misma lectura. No. Debería, si yo tengo un mismo líquido de este lado y de este lado, Sí. como que este término se anula. Es así la fórmula, ¿no? Sí. Presión del centro de gravedad. Pero bueno, igual es diferente. Estos. No, está bien. Ok. No, pues estoy viendo qué pasaría si las densidades son iguales o son parecidas, debería anularse esto con esto y me queda que FT vale 0. Claro, pero eso si fuera todo el mismo fluido, pero es raro que te. ¿No? No, los fluidos son diferentes, pero acá las profundidades son distintas. Sí. Entonces acá hay más presión de este lado que de este lado. Sí. Hay más presión de este lado y menos presión de este por la profundidad. Sí. ¿Qué pasaría si tendría las fuerzas totales diferentes? Y esas fuerzas totales diferentes, aplicado a diferentes distancias, el IXX es pi por d a la cuarta sobre 4. Estoy analizando ese caso, ¿no? El problema lo dice, pero en realidad es como que no debe, si las densidades son diferentes, ¿por qué tiene que ser 0 esta fuerza? Si acá hay más presión de este lado que de este lado, ¿no? O sea, esto haría más presión sobre acá. Entonces es como que esto tira más para este lado que de este lado. Y obviamente la fuerza resultante es así y esto para el otro lado. A ver, salvo que la reacción de vínculo sea 0. A ver, podría ser. O sea, yo. Claro. Ajá. Sí, podría ser, porque si uno agarra. A ver. Si agarra la ecuación esta, que es la reacción de vínculo de la A, va a ser esto menos esto, bueno, más o menos esto. Si esto llega a ser 0, por lo que estamos diciendo recién, me queda solamente que la reacción de vínculo es densidad 2 por G por H2 el área, densidad 1 por G por H1 el área. Y es como que al haber esa compensación, esta reacción de vínculo hace de que acá no haya fuerza. Seguramente debe ser esa la explicación. Porque otra explicación no me cabe. O sea, ¿qué valor, si esto llegase a ser 0, esta suma vale 0? Si esta suma vale 0, porque las densidades son iguales. Y si esta fuerza vale 0, me queda que la reacción de vínculo es así.
que es la diferencia de estas dos presiones, con H2 y H1 multiplicado por el área. Sí. Y esa fuerza de reacción de vínculo es la que compensa todo. O sea, eso sería la explicación de qué pasaría si FDT vale 0. Claro, uno cuando dice peso específico 1 igual a peso específico 2, significa que los dos líquidos son el mismo, agua y agua, qué sé yo, pongámosle, es el mismo líquido. Entonces, bueno, no depende de la densidad. Entonces, este término se va, pac, y me queda FDT igual a 0. Entonces es sorprendente el resultado, porque dice, ¿qué pasa? No hay reacción de vínculo acá abajo. No puede ser, ¿no? Porque uno tira para un lado, otro tira para el otro. Pero hay que tener en cuenta también la reacción de vínculo acá, que juega un papel importante. Porque si esto vale 0, me queda esta diferencia. Y esa es la diferencia de la reacción de vínculo. Sí. Si la reacción de vínculo vale esta diferencia, esta fuerza de FDT no existe, vale 0. O sea, estoy jugando un poco con los parámetros, no sé si me explico. El problema terminó, estoy jugando con los parámetros. Sí. Está bien, te entiendo. Y el seno de 90 en los dos lados, porque es una tapa que no está inclinada a un cierto ángulo, es vertical. Sí. Yo porque uno muchas veces juega con estos valores. El problema terminó. Casi a veces te las cambian. Claro, podría ser una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si ρ1 es igual a ρ2? Entonces te das cuenta que FDT vale 0 y, bueno, calcule la reacción de vínculo. Bueno, si esto vale 0 me queda la diferencia de esta. Estoy tratando de buscarle la quinta pata al gato, quizás, pero para analizarlo mejor sería eso, ¿no? Esta acá es la presión del centro de gravedad. Sí. Sobre... ¿Qué hace 2? Sí. O al revés. Porque 1 es este y 2 es este. Sí. Este es 1 y estos 2. No, por eso me quedé tildado acá. ¿Qué pasa si son iguales esto? Me da 0. Bueno, me da 0, pero la compensación está acá. Es toda 0, se tacho y me queda la diferencia esa. ¿Qué sé yo? Sí. Seguramente lo habrán hecho así también, así que no hay más nada que agregar. Sí, no, yo creo que con eso ya estaría. Sí, no. Ok. Bueno, bárbaro, me voy despidiendo entonces, Dale. para que voy cortando y me voy despidiendo todo. Bueno, espero que les haya gustado. Lo último fue la discusión de que si las densidades son iguales, está bien. Podría ser una pregunta de examen, así que dos cosas: si las densidades son iguales, FDT vale 0, la reacción de vínculo acá no hay, pero hay una compensación con la reacción de vínculo en A sobre el eje, que sí existe siempre, que es esta de acá. O sea que acá no habría fuerza en ese caso, habría solamente fuerza acá. Bueno, esto en base a las fórmulas que dan como datos. Yo lo hubiese hecho integrando, pero no importa. La idea es no integrar para hacerlo más rápido. Así que bueno, me despido, que la pasen bien y nos vemos en hidrostática 6. Creo que 6, o es esto 6, no, 7. en hidrostática 7 me parece. Así que bueno, nos vemos, chau.